Nicolás Dujovne es economista, residió en la Universidad de Buenos Aires y estudió un posgrado en Economía en la Universidad de Itela. Se desempeñó como economista jefe de Banco Galicia y como consultor del Banco Mundial. Ha publicado numerosos artículos en libros y revistas especializadas sobre la temática. Es además columnista habitual del Diario de la Nación. Gracias, Nicolás. Bueno, buen día. Es un placer estar acá, es un honor poder exponer algunos pensamientos ante esta comisión que tiene que tomar decisiones tan importantes. Yo quería enfocarme en algunos aspectos bastante técnicos de la cuestión que nos tiene acá, un poquito discutir los defaults en general, el costo de los defaults, el costo del default para la Argentina y ya finalmente entrar en los detalles específicos económicos de la propuesta que hace el gobierno y por qué creo que es beneficiosa en términos económicos para la Argentina avanzar en esa dirección. Voy sin la presentación. ¿Sí? Acá está en PowerPoint. Vamos a ver si se ve, si no. Bueno, no sé cuánto se va a ver, pero no hace falta mirar a las pantallas. Les voy a ir contando un poco lo que pienso. En los últimos años, los defaults soberanos han pasado a ser eventos muy raros. Desde 1970 hasta la fecha existieron 180 defaults soberanos por parte de unos 50 países. Sin embargo, desde el año 2000, esta situación se ha vuelto muy atípica. Para eso influye varias cuestiones, el rol de los prestamistas de última instancia, los organismos internacionales, la normalización macroeconómica de muchas economías emergentes que pasaron a tener presupuestos mucho más sólidos. Y desde el año 2000, si uno mira para acá, los defaults que han habido en general han sido de países bastante chicos, Belice, Camerún, Congo, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Granada, Honduras, Moldavia, Seychelles, Tanzania, Yemen, Grecia y Ucrania. Los únicos dos países de ingreso medio alto que han tenido un default desde los años 2000 hacia acá han sido Grecia y la Argentina. Ahora, si en los últimos años ya es difícil encontrar defaults y mucho más en países de ingresos medios altos, lo que es mucho más curioso es encontrar defaults que duren tanto tiempo como duró el default de la Argentina. Es muy raro que un país permanezca con al menos una parte de su deuda en situación irregular durante los 14 años que lleva la Argentina. Eso, en mi opinión, ha generado problemas para la Argentina. Hay numerosos trabajos académicos que muestran que la calificación soberana de un país está muy influida por la cercanía a un evento default. Es decir, estando en default, evidentemente la calificación de un país puesta por las agencias de crédito, con todos los problemas y críticas que les podamos hacer a las agencias de crédito, es muy baja, pero si uno sale del default, aún por muchos años continúa penalizado en términos de su calificación crediticia. Y el haber incurrido en un evento default en los últimos 10 años, en general para los países, le afectan hasta 2 escalones su nivel de calificación soberana. Y como existe una correlación enorme entre la calificación soberana y el riesgo y la tasa a la que se endeudan los países, lo que termina ocurriendo es que los países que han tenido un evento default en un periodo cercano del tiempo terminan pagando un costo de endeudamiento más alto aún después de haber salido del default. Entonces, si uno mira una relación entre calificación soberana y
riesgo país, es decir, la sobretasa que pagan los países por sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, hay una correlación muy estrecha entre esa sobretasa y la calificación. Es decir, a veces los países tienen un riesgo país más bajo que lo que indicaría su calificación soberana, hay veces que no, pero hay una correlación muy estrecha. Y lo que muestran distintos trabajos académicos, que a aquellos diputados que les interese después les puedo acercar el material, lo que se muestra es que haber estado en default en los últimos 10 años para un país, aun cuando haya salido, le cuesta por lo menos 2 escalones de calificación soberana y le cuesta cerca de 2 puntos porcentuales adicionales en el costo de su endeudamiento. Entonces, los defaults claramente tienen como consecuencia tasas más elevadas, no solo para el sector público, también para el sector privado. En general, es difícil encontrar empresas que puedan financiarse a tasas más bajas que las del soberano. Entonces, cuando el soberano está en problemas crediticios y está calificado mal y está en default, o salió hace poco y todavía sigue pagando por ello, el costo se traslada a toda la economía. Entonces, hay menos proyectos que se pueden financiar, menos proyectos son rentables porque hay que descontarlos a tasas más altas, hay menos inversión, hay menos crecimiento de la economía y hay menos crecimiento del empleo. En el caso de la Argentina, los bonos de la Argentina rindieron en promedio, los bonos en dólares soberanos de la Argentina, rindieron en promedio entre 2001, entre diciembre de 2001 y diciembre de 2015, 9,4 puntos porcentuales adicionales a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Con una tasa promedio de más o menos un 3% para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los bonos de la Argentina rindieron en promedio algo así como 12,5% en estos últimos 14 años. Durante gran parte de este periodo, la Argentina tuvo indicadores macroeconómicos que desde el punto de vista de las agencias calificadoras eran buenos. Argentina era solvente en términos externos, solvente en términos fiscales, y aún así el rendimiento de nuestros bonos era altísimo. Indudablemente el default pesaba en esos rendimientos. Acá estoy tomando solamente bonos que estaban al corriente, no los bonos que estaban impagos, el Boden 12, etc. Recién hoy, ya a pocos días probablemente de salir de esta situación irregular de default, los bonos de la Argentina rinden 7,5%. Claro, incorporan una probabilidad muy alta de que la Argentina salga del default. No tenemos que tomar el 7,5% que rinden los bonos en dólares de la Argentina hoy como la tasa que tenemos independientemente de lo que pase. Incorporan una probabilidad muy alta de que la Argentina salga del default, de que pueda volver a financiarse, de que las reservas puedan volver a crecer, de que la Argentina siga normalizando su política económica. Ahora, aún curando el default, la Argentina va a seguir pagando una sobretasa por muchos años. Es decir, hoy México, Panamá, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay rinden entre 1,6 y 4 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y Argentina 6 puntos porcentuales. Y eso va a seguir manteniéndose por un tiempo hasta que nos alejemos del periodo en el cual Argentina estuvo en default. Es decir, tiene que pasar bastante tiempo para que la Argentina pueda mejorar sostenidamente su calificación crediticia, ampliando su base inversora, haciendo que los inversores demanden más los bonos de la Argentina. Por lo tanto, cuanto antes lo hagamos, mejor. Y para reforzar la importancia del default en la penalización que tiene Argentina en términos de su riesgo país, su riesgo soberano, es evidente que la situación irregular de su deuda es el principal factor. Si no, ¿cómo podríamos explicar que con una deuda PBI contra el sector privado y los organismos internacionales de 22%, que compara con 70 en Brasil, 51 en Colombia, 52 en México, 22 en Perú y 64 en Uruguay, la Argentina pague las tasas que pague cuando tiene que endeudarse? Claro, estamos en una situación irregular con la deuda, no podemos tomar financiamiento nuevo en los mercados internacionales y eso ya ha impactado en la liquidez de la Argentina. Hoy la Argentina se destaca de la misma manera que se destaca por lo bajo de su deuda, se destaca también por lo bajo de sus reservas, que en última instancia son el prestamista de última instancia para el Tesoro
para cumplir con sus obligaciones externas. La Argentina ha llegado a un límite en su proceso de afrontar sus pagos externos con reservas y, por ende, salir de la situación de default se ha vuelto crucial. Hay un costo muy visible, entonces, en el default sobre la tasa de interés, y la tasa de interés, el riesgo soberano, se correlaciona estrechamente con la inversión. Ustedes pueden mirar el gráfico, pero también, digamos, hay distintas estimaciones econométricas que muestran que el riesgo país es una variable que explica y lidera una parte importante del comportamiento de la inversión en la Argentina, y que hay una elasticidad entre el riesgo país y la inversión, donde por cada 100 puntos básicos que baja el riesgo país, la inversión sube en 2 puntos porcentuales, dejando el resto de las variables constantes. Es decir, si no cambia el precio de la soja, los factores externos, el crecimiento mundial, por cada 100 puntos básicos que bajamos el riesgo país, la inversión crece 2 puntos porcentuales más. Es decir que si Argentina pudiera, como consecuencia de regularizar la situación de su deuda, por ejemplo, bajar el costo de su endeudamiento en 2 puntos porcentuales, la inversión crecería 4 puntos porcentuales más. Dado el peso de la inversión en el producto crecería 0,8 puntos porcentuales más al año, y si asumimos que el empleo crece más o menos un ritmo más o menos de la mitad de lo que crece el producto, se crearían 70.000 empleos adicionales al año, simplemente tomando el impacto directo sobre la inversión de la baja en el riesgo país. ¿Cuál es el riesgo de demorar el arreglo buscando mejorarlo? Es decir, si el Congreso no le diera autorización al gobierno para continuar adelante con su programa, ¿cuáles son los riesgos? Es decir, ¿por qué es importante hacer esto en este momento? Bueno, creo que el principal factor es el riesgo de aceleración de la deuda emitida bajo ley extranjera en los canjes de 2005 y 2010. Esos tenedores de deuda que no reciben sus pagos ya desde hace 1 año y medio, algo más, casi 2 años, en algún momento pueden pedir la aceleración de los bonos y Argentina puede encontrarse teniendo que renegociar en situaciones menos ventajosas que como fueron emitidos esos bonos, la deuda que se canjeó en 2005 y en 2010. Entonces, es muy importante evitar que esos bonos se aceleren y yo lo pondría como un factor de riesgo importantísimo por el cual la Argentina tiene que avanzar muy rápido en la resolución del acuerdo. Luego, mientras no arreglemos, vamos a seguir devengando tasas en nuestros pasivos legales que existen y que son una deuda. La Argentina no va a aumentar su deuda simplemente por pagarle a los holdouts emitiendo bonos porque va a estar cancelando otro pasivo. Entonces, y ese pasivo, para los jueces de la justicia que eligió la Argentina cuando emitió esos bonos, acertadamente o no, pero es esa justicia, devengan en promedio 8,4% anual, que es simplemente dividir los 18.824 millones que hoy hay de reclamo judicial contra el capital original de 6.092 millones. Uno divide eso y hace la tasa acumulada anual compuesta por 14 años y da 8,4%. El otro factor por el cual Argentina necesita el acuerdo rápidamente es una cuestión de liquidez. Argentina tiene pocas reservas. Entonces, hace 3 años o 4, en 2010, cuando la Argentina tenía 50.000 millones de dólares de reservas, 18% del PBI, que era una cifra parecida a la que tenía el resto de los países emergentes, estaba en otra situación. Hoy Argentina no tiene reservas. Y sin reservas, sin financiamiento externo, finalmente lo que ocurriría es una sucesión de recesión, desempleo y pobreza. Me quedan 5 minutos. Quiero entrar ahora en el detalle de algunos números de la propuesta de la Argentina. Argentina, en el número agregado, está obteniendo una quita del 38% sobre el pasivo legal, porque emite eventualmente estos 11.684 millones versus un reclamo de 18.824.
Ese reclamo, como veíamos, se devengaba al 8,4% anual, algunos bonos mucho más, otros menos, y la Argentina estaría cancelándolo con 11.684 millones, 38% de quita, a una tasa probablemente del 7,5% anual. El valor presente del ahorro que va a generar la Argentina con este canje no solo es el capital que se ahorra, sino la diferencia de tasa que devengaba el pasivo legal contra los bonos que va a emitir la Argentina. Si Argentina emite al 7,5 y el pasivo legal devengaba al 8,4, en valor presente, tomando 20 años para adelante, Argentina se estaría ahorrando unos 10.500 millones de dólares de deuda. Ahora, que son 2 puntos del PBI. Es decir, desde el punto de vista financiero, el canje sería beneficioso. El ahorro más grande que va a tener la Argentina no va a ser ese. El ahorro más grande que va a tener la Argentina va a ser que va a poder completar su programa financiero en los mercados internacionales a tasas mucho más bajas que antes. En los últimos 5 años la Argentina viene completando un programa financiero en la parte de divisas, de dólares, de unos 10.000 millones de dólares por año. Hasta ahora que teníamos reservas, lo hacíamos con reservas. Ahora que las reservas se están acabando, va a haber que hacerlo con financiamiento externo. Si asumimos que Argentina mantiene un programa financiero que no crece, que es simplemente 2% del PBI, igual que el que tenía el gobierno anterior, pero que en vez de pagarlo con reservas lo pagamos con endeudamiento externo, y que nos estamos ahorrando 2 puntos porcentuales al año, vamos a ir renovando los vencimientos de la deuda todos los años con un ahorro de 2 puntos porcentuales, si es que efectivamente resolver la cuestión del default baja la tasa de interés. Y en ese caso, si nos ahorrásemos un solo punto porcentual, el ahorro en valor presente en 20 años es de 14.000 millones de dólares. Solamente para el sector público, o sea, 3 puntos del PBI. Si nos ahorrásemos 2 puntos porcentuales en términos del costo del endeudamiento, serían 28.000 millones de dólares, casi 6 puntos del PBI. Para el sector privado, la cuenta habría que hacerla solamente para su endeudamiento externo, porque en términos de PBI, lo que toma el sector privado domésticamente, hay alguien que lo está colocando, entonces alguien gana la tasa y alguien la pierde. Pero si hacemos la cuenta para el sector privado, en valor presente, va a haber un ahorro gigantesco también si el default nos permite tener tasas más bajas. Y cuando digo tasas más bajas, quiero recordar que estoy partiendo del supuesto de que el 7,5 que rinde hoy la Argentina, en buena medida descuenta que la Argentina va a tener un acuerdo. Y que si no tuviésemos el acuerdo, probablemente estaríamos pagando 10% como pagábamos en el primer semestre de 2015. Entonces, probablemente podamos bajar la tasa más que 7,5, pero no demos por sentado que tenemos el 7,5 que rinden hoy los bonos de la Argentina si Argentina no cierra este acuerdo con sus acreedores. Entonces, en mi opinión, desde el punto de vista del impacto sobre la inversión, el crecimiento, el empleo, la reducción de la pobreza, desde el punto de vista financiero, tanto para el sector público como para el sector privado, considero que es importante cerrar este acuerdo y que no hay que esperar mucho tiempo porque aparecen riesgos importantes de aceleración de la deuda si la Argentina se duerme. Muchas gracias.